En general, los rusos superan en número a los ucranianos 3-1 y en varios puntos críticos del campo de batalla los ucranianos están superados 6-1. Y Zelensky dijo recientemente que en Pokrovsk, esta ciudad donde se ha estado librando una gran batalla durante mucho tiempo, los rusos superan a los ucranianos 8-1. Ahora, eso lo dice Zelensky, no yo. Entonces, creo que en términos de personal, cuando solo miras los números en bruto, los rusos llevan la delantera. Y luego está toda la cuestión de las deserciones. Ha habido una serie de artículos que han salido en Occidente hablando sobre el problema de las deserciones en el ejército ucraniano. Y en el mes de octubre, 20.000 ucranianos desertaron de sus posiciones en el frente. Hay una serie de evaluaciones que dicen que a lo largo de este año, el año calendario 2025, habrá aproximadamente 100.000 deserciones. Este es un número verdaderamente asombroso cuando se piensa en el tamaño total de las fuerzas de combate de los ucranianos en las líneas del frente, que como máximo son alrededor de 350.000 a 400.000 y luego pierdes 100.000 personas a lo largo de 2025 y ya estás en desventaja numérica desde el principio. Vaya, estás en serios problemas y luego está el equilibrio de poder de fuego con respecto a la artillería. A lo largo de la guerra, la gente ha dicho que los rusos tienen una ventaja de entre 5-1, 7-1, 10-1, pero los rusos realmente han sido dominantes en lo que respecta al equilibrio de la artillería en relación con las bombas planeadoras, estas bombas que se lanzan desde aviones a las que les colocan dispositivos de puntería sofisticados para que puedan colocarlas con precisión. Los rusos tienen un enorme inventario de estas bombas planeadoras inteligentes y los ucranianos no tienen ninguna. Luego están los drones. Al principio los ucranianos tenían una ventaja en drones, no hay duda de eso. Estaban haciendo cosas realmente formidables en el campo de batalla desde su propio punto de vista con drones, pero casi todos están de acuerdo en que ese equilibrio se ha invertido y ahora son los rusos quienes tienen una gran ventaja en términos de guerra con drones. Esto no significa que los drones ucranianos no sean importantes en el campo de batalla, ni que no estén causando problemas a los rusos, pero los drones rusos están causando problemas aún mayores a los ucranianos. Y cuando sumas eso al hecho de que los rusos poseen una ventaja significativa en bombas planeadoras, una ventaja completa en ese aspecto y la ventaja decisiva en artillería, puedes ver claramente cuántos problemas enfrenta Ucrania. Y posteriormente, únicamente para elevar ligeramente al nivel geopolítico y abordar lo que iniciaste, Trump está retirando su respaldo a Ucrania. Esto no puede enfatizarse más. Trump desea distanciarse de ese conflicto. Lo que ha decidido es declarar que nosotros, los Estados Unidos de América, no proporcionaremos más armamento directamente a Ucrania. Los europeos pueden hacer eso. Estamos trasladando la responsabilidad de apoyar a Ucrania de Estados Unidos y Europa a solo Europa. Así que pueden comprar armas. Ustedes, los europeos, pueden comprarnos armas y dárselas a los ucranianos, pero no vamos a vendérselas a los ucranianos ni a dárselas directamente. Hemos terminado de pagar por armamento para Ucrania. Ustedes pueden encargarse, Europa, pero el problema es que Europa no tiene el dinero para apoyar a Ucrania. Ahora hablan de robar activos rusos porque, como sabes, hay muchos activos congelados y Euroclear, creo que así se llama, este depósito en Bélgica. Y lo que los europeos quieren hacer es entrar y robar ese dinero ruso. Pero hay muchos actores europeos que no están a favor de hacer eso. No está claro que los europeos puedan apoyar financieramente a Ucrania en el futuro. Todo esto es para decir que Ucrania está en una situación desastrosa y eso se refleja en lo que está ocurriendo en el campo de batalla. ¿Sí? Y ves que esto sucede en el transcurso de los últimos años, exactamente.
Como dices, correcto. Ves los números, las estadísticas y luego su impacto. Pensé que era interesante porque al ver la posición de Rusia han estado más aislados del mundo occidental, ya que la OTAN intervino y los convirtió en la nación más sancionada. Pero debido a eso realmente se han vuelto hacia China. Correcto. Han buscado qué tipo de relaciones pueden tener con otras grandes potencias. Y China es un gran actor. Tengo curiosidad sobre cómo ves el estatus de Rusia como potencia ahora y cuáles son tus preocupaciones sobre cómo podría reaccionar EU si el gobierno que ayudó a construir en Kiev se desmorona, especialmente mientras observamos esta guerra de desgaste. Sí, hay dos preguntas ahí. La primera pregunta es, ya sabe, ¿cómo pienso en Rusia como una gran potencia? He argumentado durante mucho tiempo que de las tres grandes potencias del mundo, Estados Unidos es claramente la más poderosa. Pero los chinos son un competidor par, nos están alcanzando y hay un peligro real de que nos superen. Los chinos son realmente impresionantes. Tienen muchísima gente, ya sabes, como 4 veces la población de EEUU, y son capitalistas increíbles. Quisiera que fueran comunistas de nuevo. Son capitalistas extraordinarios y nos están desafiando cuando se trata de desarrollar tecnologías de última generación. Así que son un enemigo formidable. Y lo más importante, creo que podrían dominar Asia como nosotros dominamos el hemisferio occidental. Eventualmente podrían convertirse en un hegemón regional. Esto solo demuestra la amenaza que representan para nosotros. Los rusos no son una amenaza seria para nosotros. Los rusos son los más débiles de las tres grandes potencias. Y no hay ninguna posibilidad de que Rusia vaya a dominar Europa, como sabes. Bueno, Rachel, se habla mucho de que Rusia va a conquistar toda Ucrania, luego va a conquistar territorio en Europa del Este, ya sabes, los estados bálticos, partes de Polonia, partes de Rumanía, e intentar restablecer el imperio soviético en Europa del Este. Esto es lo que debemos temer, el segundo advenimiento de la Unión Soviética. El ejército ruso es como la Wehrmacht. Esos argumentos son tonterías. No sé de qué hablan. ¿No han notado que los rusos han pasado casi los últimos 4 años intentando desgastar territorio, intentando conquistar territorio de manera persistente en el quinto oriental de Ucrania? Además, Putin nunca ha expresado ningún interés en conquistar toda Ucrania. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Nunca ha mostrado interés en conquistar toda Ucrania porque seguramente entiende que eso sería una fórmula para el desastre. Y ciertamente nunca ha dicho nada sobre conquistar territorio en Europa del Este. Así que creo que no hay una amenaza rusa seria, ciertamente para los Estados Unidos, pero para Occidente en general, simplemente no hay una amenaza allí. Pero habiendo dicho todo eso, si usted cree que el equilibrio del poder mundial depende mucho de la fuerza militar, el ejército ruso hoy en día es una fuerza de combate mucho más formidable de lo que era cuando la guerra comenzó en febrero de 2022. Si tomara cualquier ejército europeo y lo enfrentara al ejército ruso, sería una pelea injusta. Y le diré, el ejército ruso vencería al alemán, al británico, al francés, usted lo nombra, no tienen comparación. Estados Unidos es otra historia, pero tendríamos las manos llenas con los rusos. Y el hecho es que el tamaño del ejército ruso ha crecido sustancialmente desde 2022. Además, es un ejército probado en batalla que ha aprendido. Esto inevitablemente sucede cuando los ejércitos luchan en la guerra. Comienzan cometiendo todo tipo de errores y luego aprenden. Y la razón por la que aprendes es que si no aprendes, mueres. Nadie quiere morir, así que hay un gran incentivo para aprender y los rusos han aprendido. Tienen un ejército formidable, tienen un poder militar formidable y estamos prestando mucha atención nosotros, refiriéndonos a los Estados Unidos. Y estoy seguro de que esto también es cierto para los europeos.
Todos estamos prestando mucha atención a ese ejército ruso, a cómo opera, a qué tecnologías enfatiza, porque entendemos que es una fuerza de combate formidable y si alguna vez nos enfrentamos a él, podría tener una ventaja significativa sobre nosotros debido a esta tremenda experiencia de aprendizaje. Mi conclusión es que Rusia es la más débil de las tres grandes potencias. No representa una amenaza para dominar Europa, y mucho menos Europa del Este, pero sigue siendo un adversario formidable. Creo que logrará una victoria en Ucrania. Ahora su segunda pregunta es, ¿qué es probable que hagamos cuando se haga evidente que Rusia va a triunfar en esta guerra y que Ucrania la va a perder? Y usted planteó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas ucranianas o el gobierno ucraniano pudieran derrumbarse. Creo que es cierto. Es una pregunta interesante pensar qué haremos. Quiero decir, creo que la presión sobre Trump será enorme para hacer algo. ¿Quiere pensar en esto? Ya sabe, principalmente la administración de Biden y en menor medida la de Trump han estado en guerra con Rusia desde 2022. Es crucial entender, especialmente bajo Biden, que intentábamos derrotar a Rusia. Queríamos arrodillar a los rusos. Queríamos destrozar su economía, queríamos derrocar a Putin, queríamos derrotarlos en el campo de batalla dentro de Ucrania. No estábamos jugando a las canicas con los rusos, estábamos jugando duro, por decirlo suavemente. Y la OTAN hacía lo mismo porque, claro, nosotros, es decir, IEPU, básicamente lideramos la OTAN. Aquí tienes la situación donde los Estados Unidos, sus aliados europeos y la alianza en general se enfrentaron cara a cara con los rusos. Por supuesto, no luchamos en el campo de batalla, pero estuvimos involucrados en casi todas las demás dimensiones de la guerra. Por eso los rusos creen que han estado en guerra con Occidente. Entonces, lo que planteas, y creo que esto es lo que enfrentaremos en algún momento, es una situación donde perdemos. Y piensas que simplemente nos rendiremos y diremos, bien, hemos perdido, lo aceptamos. No lo creo, ¿verdad? Considero que al menos la presión para emprender alguna acción será extremadamente grande. Y mi perspectiva es que no lo haremos. No estoy completamente seguro al 100% en este aspecto, pero mi opinión es que no realizaremos ninguna acción imprudente al final de la guerra que pudiera precipitar el posible uso de armas nucleares o involucrarnos en un conflicto directo contra Rusia. No creo que hagamos eso. No estoy 100% seguro otra vez, pero no lo creo. Pero sí creo, Rachel, que lo que va a suceder aquí es que una vez que tengamos un conflicto congelado, las relaciones entre los rusos por un lado y Ucrania junto con Occidente, incluidos los Estados Unidos, por el otro lado, serán venenosas hasta donde alcanza la vista. Espero estar equivocado en esto, pero creo que las consecuencias de esta guerra, si perdemos, llevarán a una situación en la que haremos grandes esfuerzos para causar problemas a los rusos y ellos harán grandes esfuerzos para causarnos problemas a nosotros. Entonces, creo que al considerar cómo se verá la guerra al terminar, no avanzaremos hacia un acuerdo de paz real. Sí, es difícil imaginar que EU simplemente retroceda y diga, está bien, lo tienes, seamos amigos de nuevo. Correcto. Y al mismo tiempo también es difícil ver a Rusia confiando plenamente en la alianza de la OTAN nuevamente, dado todo lo que han pasado. Ahora, mientras te tengo aquí, lo último que quería abordar es, por supuesto, China, ¿correcto? Esta otra gran potencia. Y pensé que era realmente interesante volver a referenciar su libro, porque en la versión de 2014 concluyó con un capítulo dedicado a la pregunta de si China puede ascender pacíficamente. Usted argumentó entonces que si China sigue creciendo económicamente, intentará dominar Asia como Estados Unidos domina el hemisferio occidental. Sin embargo, Estados Unidos hará grandes esfuerzos para impedirlo de alcanzar la hegemonía regional. Por lo tanto, tengo curiosidad, ¿qué tan cerca consideras que está China de lograr la hegemonía regional y cómo percibes su ascenso en el año 2025?
Bueno, es sostenido durante un periodo prolongado, incluso en la primera edición del libro, que fue publicada en el año 2001, que si China continuaba creciendo de una manera verdaderamente impresionante, como efectivamente lo hizo, eso concluiríamos con una competencia de seguridad sumamente intensa entre China y los Estados Unidos, similar a la que existió entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y es muy importante enfatizar que casi todo el mundo pensaba que estaba loco, que esto no sucedería. En ese momento teníamos una política de compromiso y básicamente estaba diseñada la política de compromiso para ayudar a China y a hacerse rica. Debe entender que ayudamos a China a convertirse en Godzilla en Asia Oriental. Deliberadamente la incorporamos a la OMC en 2001, lo que realmente impulsó la economía china, que ya estaba creciendo a un ritmo impresionante incluso antes de unirse a la OMC, pero se aceleró después de eso. Y nuestra creencia con esta política de compromiso, y por cierto, la política incluía a demócratas y republicanos. A inicios de los 2000, debatí con Zbigniew Brzezinski sobre si China puede ascender pacíficamente. Zbig decía que sí, y yo, claro, que no. Recuerdo decirme a mí mismo mientras debatía con Big, esta es una situación inusual. Big, que está varios niveles a la derecha de mí en el síndrome de Paloma Halcón, y él, claro, en el extremo halcón, argumenta que China puede ascender pacíficamente, y yo argumento lo contrario. Así era la situación. Nadie pensaba que China sería una amenaza. Todos parecían amantes de pandas. Y por mucho que me encante ir a China y me gusten los chinos, tengo una visión muy simple de la política internacional, que es que uno quiere ser realmente poderoso, porque esa es la mejor manera de sobrevivir en el sistema internacional. Debes tener presente que no existe una autoridad superior que pueda acudir a tu rescate si te encuentras en dificultades. Si te ataco, Rachel, puedes llamar al 911 y vendrá la policía. Esa es la autoridad superior. O si te engaño en un trato, estoy comprando tu casa y te engaño. Tienes la opción de contratar a un abogado y llevarme a juicio, ya sabes. Y el Estado, que es esa autoridad superior, se encargará de que nuestros procedimientos sean completamente adecuados. Pero en el sistema internacional no hay una autoridad superior que rescate a los palestinos. Y los dos mejores ejemplos para resaltar esto son lo que los chinos llaman el siglo de la humillación nacional. Los chinos fueron muy débiles desde la década de 1840 hasta la de 1940. Y las grandes potencias, incluyendo a Estados Unidos y Japón, pero especialmente los europeos, se aprovecharon de China e hicieron cosas terribles a China. Y los chinos se refieren a esto como el siglo de la humillación nacional. Y sucedió porque eran débiles. Y los chinos no tienen la intención de volver a ser débiles. Quieren ser realmente poderosos porque esa es la mejor manera de sobrevivir en un sistema donde no hay 911. Pero el otro ejemplo que ilustra esto, que será obvio para usted, tiene que ver con la expansión de la OTAN. La cuestión es, ¿por qué el mundo occidental, especialmente los Estados Unidos, tuvo la capacidad de ampliar la OTAN durante los años 90 y a comienzos de la década de los 2000? Usted recuerda, la primera tanda de expansión de la OTAN es en 1999. Es cuando Polonia, Hungría y la República Checa se incorporan, y luego la segunda tanda es en 2004. Y por supuesto, luego intentamos en 2008 incorporar a Georgia y Ucrania y eso nos sale mal. Pero la razón por la que pudimos llevar a cabo esas primeras grandes expansiones de la OTAN fue porque los rusos eran demasiado débiles para impedir que expandiéramos la OTAN hacia el este. Simplemente les impusimos la expansión de la OTAN. Los rusos se opusieron a la expansión de la OTAN desde el principio, como era de esperar, pero no pudieron evitarlo. ¿Por qué? Porque eran débiles. El punto es que no quieres ser débil. Si eres Rusia, quieres ser poderoso. Si eres China, quieres ser poderoso. Si no lo eres, si eres EUU, quieres ser muy poderoso. No es porque seas malo.
No es simplemente porque adores el poder. Tienes una personalidad tipo A o como quieras llamarlo. Es porque tener mucho poder es la mejor manera de sobrevivir en un sistema donde no hay una autoridad superior y puede haber alguna gran potencia despiadada por ahí que intente devorarte. ¿Verdad? De todos modos, argumenté, comenzando en la primera edición de Tragedia en 2001, que si China continuaba expandiéndose económicamente, intentaría ejercer su dominio sobre Asia. Esta noción que la inmensa mayoría de los analistas de política exterior en los Estados Unidos sostenía que si China experimentaba un crecimiento económico, se vería envuelta en paz, amor y drogas, me parecía una completa locura. No es así como funciona el mundo. Las grandes potencias son despiadadas por definición. Estados Unidos es despiadado. A muchos estadounidenses les cuesta aceptar eso. Creen que somos, ya sabes, un caballero de brillante armadura. Somos un hegemón benigno. Nadie debería temernos. La OTAN es una alianza defensiva. Todo esto es un sinsentido, ¿no? EEU es una gran potencia despiadada. Consulta a los rusos o a los chinos. Ellos tienen experiencia con nosotros. Y de todos modos, el resultado final es que si fortaleces a China económicamente, inevitablemente va a convertir ese poderío económico en poderío militar y va a desear dominar Asia. ¿Hay algo malo en esto? Por supuesto que no. ¿Dominamos el hemisferio occidental? Tenemos el derecho de la doctrina Monroe que dice que las potencias lejanas no pueden entrar en nuestro patio trasero. Me gusta, como estadounidense, la doctrina Monroe. No apoyo desechar la doctrina Monroe. No deseo que China despliegue sus fuerzas militares en países como México, Canadá, Cuba o incluso Venezuela. Pero ya sabe, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Y no cree que es apropiado que los chinos no nos quieran en su patio trasero. ¿No cree que ellos desean ser el estado más fuerte en el este de Asia como nosotros en el hemisferio occidental? Y claro, la respuesta es sí. Y así, una vez que comenzaron a crecer económicamente y tuvieron la capacidad de traducir gran parte de ese poder económico en poder militar, lo hicieron. Y el resultado final es que tenemos esta intensa competencia de seguridad porque no queremos que dominen Asia. Y es perfectamente comprensible desde nuestro punto de vista. Entiendo eso completamente. Apoyo una política de contención hacia China. Sin embargo, como suelo decir, si yo fuera chino y estuviera en Pekín y fuera el asesor de seguridad nacional de Xi Jinping, le diría que queremos dominar Asia y queremos expulsar a los estadounidenses más allá de la primera cadena de islas, y luego queremos empujarlos más allá de la segunda cadena de islas, y luego queremos darles nuestra propia versión de la doctrina Monroe y decirles que no son bienvenidos aquí. Entonces, creo que la estructura del sistema, el hecho de que no haya un 911 y que existan potencialmente grandes potencias peligrosas, da a todas las grandes potencias un incentivo para maximizar su poder, lo que en mi mundo significa ser un hegemón regional. Así es como considero que están ocurriendo las cosas. Considero que de una manera extremadamente importante, muchos de mis amigos que, al igual que yo, se oponen a lo que estamos llevando a cabo en Ucrania y creen que lo que los israelíes están realizando en Gaza, lo que ocurre con los palestinos es genocidio. Muchos amigos que piensan igual creen que me equivoco sobre China, ¿no? Que soy un halcón con China, pero una paloma en otros temas. Y mi perspectiva sobre todo el tema relacionado con China es que debemos enfrentar el hecho de que así es como opera el mundo. Mi argumento es estructural. No dice que tienes mucho margen de maniobra. Mi argumento es que las grandes potencias están en una camisa de fuerza. Dado que no hay un 911, realmente no tienen elección aquí. Y mi argumento ha sido durante un periodo prolongado que uno debe comprender eso, porque para asegurarnos de no terminar en la Tercera Guerra Mundial, es fundamental entender cuáles son los incentivos de ambas partes involucradas. ¿Quieres entender qué está impulsando el tren?
Y creo que la lógica que expongo no explica todo sobre la relación entre Estados Unidos y China, pero explica, creo yo, una gran parte de la historia, ¿verdad? Que la estructura del sistema simplemente pone a estos dos países en una situación en la que no tienen otra opción más que competir. El problema real aquí, de alguna forma, nos lleva a lo que discutíamos sobre el fin de la guerra en Ucrania. El problema real es que si hay una competencia de seguridad intensa entre China y Rusia, podría descontrolarse y acabar en una guerra nuclear. Quiero decir, si observas la situación en el este de Asia con focos como Taiwán, el Mar del Sur de China y el Mar del Este de China, realmente creo que es algo aterrador. Quiero decir, puedo contar todo tipo de historias que no son necesariamente probables, pero sí plausibles. Puedo contarle historias plausibles sobre cómo se podría desencadenar una guerra caliente entre Estados Unidos y China. Y debido a que estos son dos estados con armas nucleares, Dios sabe dónde terminará. Así que queremos evitar eso. Queremos desesperadamente evitar eso. Y nuevamente creo que entender cómo funcionan las políticas de las grandes potencias, entender que Estados Unidos puede ser muy despiadado, es importante para los estadounidenses, y entender qué motiva a los chinos es muy importante para los estadounidenses. Y por supuesto, lo mismo es cierto en el otro lado del espectro con respecto a los chinos. Pero, en resumen, esa es más o menos mi visión de cómo funciona la política internacional cuando las grandes potencias están involucradas y lo peligroso que es este negocio. Sí, y lo aprecio porque leer su libro realmente me ha abierto un poco la mente, ya que creo que muchos de nosotros que cubrimos estos temas, ¿verdad? Miramos a China y a Rusia y vemos, oh, sí, están en ascenso, están trabajando juntos, pero realmente no miramos el panorama general, lo que eso significa especialmente para una competencia entre EU y China y por qué EU está haciendo lo que está haciendo en lo que respecta a China. Aprecio mucho el trabajo que has hecho y agradezco que te hayas tomado el tiempo de unirte hoy para desglosar lo más reciente y educarnos sobre lo que pasa en nuestro mundo. John Mearsheimer, autor, experto en relaciones internacionales y profesor en la Universidad de Chicago. Gracias por su tiempo y sabiduría. No hay de qué, Rachel, y gracias por invitarme al programa. Lo disfruté mucho.